En esta mañana vamos a hablar de un tema que yo le voy a confesar que mientras lo estaba estudiando ayer, el Espíritu Santo me quebrantó, me quebró. Me empecé a llorar y a gemir, a decirle, Dios mío, ese soy yo necesito esto. Yo estaba haciendo la palabra, mientras le estaba estudiando y le estaba poniendo en orden, porque quiero que sepa que traer un sermón mucho estudio y mucho tiempo de calidad. Esto no es poner 3 versos y ya vamos, ¿qué tal? Eso no es así. Pero mientras lo estaba haciendo, hubo un momento de profundo quebrantamiento en mi corazón. Y el Espíritu me redarguyó poderosamente. Porque nosotros como iglesia me atrevo a decir que nos acostumbramos a la presencia de Dios y la tomamos por sentado. Y eso es un peligro, porque cuando uno toma por sentado algo, uno lo descuida. Y si uno lo descuida, ahí vienen los problemas. Y de repente uno se encuentra sin eso y dice, ¿qué pasó? Es que empezaron, ¿verdad?, esos pequeñitos detalles a dejarse de hacer. Y hoy vamos a hablar de un tema que para el Espíritu Santo es tan importante que lo puso en el primer lugar de orden dentro del último libro de la Biblia. Después que usted lee Apocalipsis capítulo 1, usted ve que el tema más importante de Apocalipsis es uno: Jesucristo. Jesús es el tema importante de Apocalipsis. Todo tiene que ver con Él, con el Cordero de Dios, con el regreso de Jesús, con el reinado de Jesús, con el poder de Jesús, con la obra de Jesús a través de la historia. Ese es el tema principal de Apocalipsis, Jesús. Pero después de que usted lee el capítulo 1, usted se da cuenta que para Dios era tan importante y tan urgente este tema que lo pone como tema secundario. Inmediatamente después que usted termina de leer el capítulo 1, en el capítulo 2, Dios tiene que decirle unas cosas a la iglesia. Y eran tan urgentes que, como le dije, que para Dios estaba en el segundo orden de prioridad. Después de presentar a su hijo, Él necesitaba hablar a la iglesia unas cosas apremiantes. Dentro de esas cosas apremiantes, el primer tema es este que vamos a hablar. Así que imagínense si para el Espíritu Santo esto es apremiante en esta mañana. Porque lo fue hace 2000 años atrás, cuando se escribió la carta. El libro de Apocalipsis es una serie de fragmentos que se fueron, el apóstol los escribió, pero los primeros 2 capítulos son una serie de cartas, que unas cartas breves a 7 iglesias que existieron durante la época del apóstol Juan, en el lugar donde se llamaba en aquel tiempo Asia Menor, conocido hoy como el oeste de Turquía. Son 7 iglesias históricas. Estos no fueron 7 documentos que se escribieron alegóricamente para una iglesia futura, no, estos fueron 7 documentos que el apóstol Juan, por inspiración del Espíritu Santo, escribió a 7 iglesias que existían en su tiempo. De hecho, el bosquejo lo estoy leyendo, pero ustedes lo tienen también, lo envié por los anuncios si quieren seguirlo. En estas cartas se incluye información específicamente dirigida a cada iglesia. Cuando usted lee el mensaje de las 7 iglesias de Asia, son directrices específicas que el Espíritu Santo da a cada iglesia. A pesar de que Juan no las escribió con nosotros en mente, porque no las escribió con nosotros en mente, pero sí estábamos en la mente de Dios, por lo que podemos extraer y aplicar esas lecciones de estos mensajes a nuestras vidas. Eso es lo que vamos a hacer esta mañana. Créame que el apóstol Pablo ni siquiera sabía que iba a existir un lugar llamado Puerto Rico y mucho menos Caguas. No. Cuando se dice que Dios escribió la Biblia para nosotros, pues la realidad es que no la escribió para nosotros, la escribió para los que recibieron ese documento originalmente, pero nosotros estábamos en su mente. Así que todas esas lecciones se aplican a nosotros, ¿verdad?, por correlación, pero la realidad es que no las escribió para mí y para usted, pero sí las escribió para la iglesia. Así que en ese sentido todos podemos beneficiarnos de eso, ¿verdad? La primera carta se encuentra al principio del capítulo 2.
de Apocalipsis. Y es dirigida a la iglesia de Éfeso, la cual era una importantísima ciudad situada en la costa oeste de Asia Menor, ya como sabido, es Turquía, cerca de la desembocadura del río Caister. La ciudad era grande y muy poblada y era un centro importante de culto al emperador. Su atracción principal era su famoso templo a la diosa Diana. Los peregrinos llegaban a Éfeso de todo el mundo mediterráneo para adorar a la diosa. Este culto pagano en Éfeso llegó a ser tan prominente en el Imperio Romano que a la diosa se le llegó a conocer como Diana de los Efesios. Si usted lee el libro de los Hechos, se va a dar cuenta que hubo un terrible motín en Éfeso cuando el apóstol Pablo llegó a predicar a Cristo, porque ellos tenían ya el kiosco montado, y los peregrinos llegaban, ellos compraban las estatuillas, literalmente como si esto fuera el río San Juan y tiene las imágenes de las estatuillas de las garitas, o de los tres reyes magos, o de todas esas cosas, ¿verdad? Pero el apóstol Pablo llegó con el mensaje del Evangelio a decir: todo eso es idolatría, eso no vale nada. Entonces, imagínense, a los que eran básicamente mercaderes del templo de la diosa Diana, se sintieron bien felices de eso, ¿verdad? No se sintieron felices porque eso iba a tener repercusiones directas en sus bolsillos. A esa ciudad llegó Pablo con el poderoso evangelio de Jesucristo, y a pesar de ese culto idolátrico tan fuerte, el apóstol Pablo levantó una de las más importantes iglesias del mundo antiguo. Allí, si usted me dice que no se puede bailar en la casa del trompo, eso fue lo que hizo Pablo. Llegó a bailar en la casa del trompo, allí en donde estaba el templo, uno de los más importantes templos de todo el mundo mediterráneo. Allí Pablo llegó y estableció una de las iglesias más poderosas de ese tiempo. Así que lo que nosotros hicimos el otro día, que estuvimos en la placita Muñoz Marín allí, bajo el aguacerote que tuvimos, eso va a tener repercusiones, hermano. Fuimos a bailar en la casa del trompo. Pero el apóstol Pablo lo hizo 500 veces, y gracias a eso hoy tenemos el evangelio aquí en Puerto Rico. Así que se puede hacer. Ahora, la iglesia de Éfeso era tan importante que no solamente recibió una carta, recibió dos. Y esta que vamos a leer está en Apocalipsis, pero luego vamos a ver la carta dirigida directamente a los Efesios. Si usted no ha leído Efesios, usted se está perdiendo de uno de los banquetes espirituales más poderosos que hay. Léase la carta de los Efesios. Vamos a ver qué le dijo Jesús a esta iglesia. Bueno, en Apocalipsis lo primero que se debe notar en esta carta a la iglesia de Éfeso es que el mensaje del Señor Jesucristo. Vamos a leerlo, ¿le parece? Si usted tiene el bosquejo lo puede buscar, está en los anuncios Emanuel, pero si no, puede buscar su Biblia en Apocalipsis capítulo 2, verso 1. Yo estoy leyendo la nueva versión internacional, así que si le suena un poquito indiferente, dice lo mismo. Dice: escribe al ángel o mensajero de la iglesia de Éfeso. Esto dice el que lleva las 7 estrellas en su mano derecha y se pasea en medio de los 7 candelabros de oro. El mensaje es muy urgente, pues no es un mensaje meramente apostólico o pastoral del apóstol Juan a esa iglesia, que dicho sea de paso fue también pastor en la iglesia de Éfeso. Este mensaje es del Señor Jesús mismo, así que carga una significación muy especial. El lenguaje que se utiliza es altamente figurativo. Habla de candelabros de oro y de estrellas. ¿Qué significa todo esto? Bueno, según Apocalipsis 1:20, si usted va un poquitito antes, unos versos antes, se va a dar cuenta, el Señor da la interpretación. Los 7 candelabros de oro son las iglesias mismas. 7 iglesias a las cuales el Señor le escribe. Y las 7 estrellas son los pastores de esas iglesias, los cuales la Biblia dice que están sostenidas en la mano de Dios. ¿Okay? Así que aunque usted no lo vea con sus ojos, Pastora Miriam y Pastor Junior tienen los 5 dedos de Dios así alrededor de ellos.
Jesús afirma las acciones positivas de los efesios. Vamos a seguir leyendo, ¿verdad? Vamos a ir viendo verso por verso. Así que sígame. Apocalipsis capítulo 2, versos 2 y 3. Y luego saltamos a la segunda parte del verso 6. Dice así: conozco tus obras. Oye eso. El Señor no tiene los ojos cerrados, ni los oídos cerrados. Conozco tus obras, tu duro trabajo y tu perseverancia. En otras versiones dice paciencia. Sé que no puedes tolerar a los malvados y que has puesto a prueba a los que dicen ser apóstoles, pero no lo son, y has descubierto que son falsos. Has perseverado y sufrido por mi nombre sin desanimarte. Salte al verso 6. Aborreces las prácticas de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Curiosamente, nadie sabe todavía bien qué son los nicolaitas, porque no hay mucha información realmente. Pero lo que sí se sabe es que es un culto completamente blasfemo, que se había colado en las iglesias, pero que era tan persuasivo que parecía ser cristiano. ¿Le parece eso similar a algunas cosas que estamos viendo hoy? Se están metiendo muchas corrientitas, ¿verdad?, de doctrinas, que si usted no está prestando mucha atención, dice: wow, eso es bien bíblico. Esa canción, tú escuchaste esa canción, qué brava está, qué clase de mensaje. Pero préstele oído, a ver si no es una corriente nicolaíta que está metiéndose. El Señor dice en la Escritura que Él aborrece esas corrientes nuevas. Así que yo le recomiendo que usted venga los miércoles aquí y los domingos, porque aquí se predica la Escritura. Porque hay cosas que se están predicando por ahí, hermanos, que son serpientitas chiquitas. Están metiendo. Y la gente no se está dando cuenta, pero estamos mordisqueando a mucha gente. Ojo con eso. La iglesia de Éfeso era un grupo de creyentes que trabajaba arduamente y estaba lleno de fortaleza. Fueron fieles a la verdad del Evangelio, no se comprometieron con los malhechores y demostraron paciencia y perseverancia al soportar las dificultades. Tenían una inquebrantable fibra moral y habían desarrollado un poderoso discernimiento para entender qué venía de Dios y qué no. Tremendo, ¿verdad? Eran la iglesia superstar, la iglesia superestrella, los bravos de la comarca. Estos hermanos tenían poder de Dios para regalar. Habían dones de Dios para regalar. Había discernimiento, había milagros, ¿verdad? Los que iban a esa iglesia eran edificados, escuchaban una palabra poderosa. Así que, hasta el momento, mire, todo chilling. Tremendo. Esta es la iglesia que es. Pero como el Señor dijo: yo conozco tus obras. El Señor no solamente ve lo que está por encima. El Señor mira para dentro del corazón. Y eso es lo bueno del Espíritu Santo. Mire, como yo le dije, cuando yo estaba haciendo este mensaje, el Espíritu me quebrantó. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es como una espada de doble filo. Dice la Escritura que penetra hasta lo profundo y divide el alma del espíritu. Es como el cuchillo de un cirujano que sabe discernir dónde está el tejido bueno del tejido malo, y por ahí hace un corte quirúrgico. El Espíritu Santo hace eso con la palabra. Si usted tiene confusión en su corazón, escuche bien, si usted tiene confusión en su espíritu sobre algo, escudriñe la palabra, porque la palabra va a ser el cuchillito que va a ser así entre el alma y el espíritu, y usted se va a dar cuenta lo que es y lo que no es. Como le dije, los nicolaitas se están colando por ahí. Se necesita conocer la Escritura. ¿Sabe, hermano?
se necesita conocer la palabra del Señor, porque solamente un conocimiento de la Escritura le va a usted dar entendimiento de qué es y de qué no es. Solamente la palabra del Señor. Entonces, a pesar de todas las impresionantes virtudes por las cuales Jesús los felicita, habían desarrollado un terrible defecto que podía costarles la salvación. Porque hay cosas que a veces nosotros hacemos que nosotros mismos decimos, a veces confiando entre nosotros, eso ni salva ni condena, eso no. Pero hay cosas que sí condenan. Ese Jesús, peace and love, ese Jesús que dice, ven a mí, olvídate del resto, yo te amo como tú estás, vive como te guste, eso no es nada. Mira, peace and love. Ese Jesús no existe. Ese Jesús no es de la Biblia. Ese Jesús fue inventado en el pozo del infierno. ¿Para qué? Para que la gente se pierda. El Jesús de verdad te dice, ven como estás, que voy a trabajar en ti para que no sigas así. Y te voy a cambiar para que seas a mi imagen y semejanza. Porque eso es lo que quiere el Señor. Quiere transformar nuestras vidas para que seamos a la imagen del varón perfecto que es Jesucristo. Eso es lo que el Señor quiere. Pero venir a Cristo, peace and love, vive como tú quieras, después que no le hagas mal a nadie. Fíjate, nadie se tiene que meter en tu vida, nadie se tiene que meter en tu cama, nadie se tiene que meter en tu cuarto secreto. Eso es allá tú. Ese Cristo no existe. El Cristo que existe es el que dice, yo conozco tus obras. Por eso te dije que este mensaje es apremiante, muy apremiante. Y entonces Jesús les dice lo siguiente en el verso número 4 del capítulo 2 de Apocalipsis. Sin embargo, ese sin embargo es terrible. Sin embargo, a pesar de todo lo bueno, tengo en tu contra que has abandonado tu primer amor. Lo hemos escuchado 500 veces y honestamente lo repetimos como el papagayo y no sabemos qué es lo que está diciendo el Señor. Yo, si el Espíritu Santo me ayuda, te voy a explicar qué significa abandonar el primer amor. Me parece impresionante ver cómo una iglesia tan poderosa como la iglesia de Éfeso, llena de dones, llena de poder, pudo haber caído tan bajo. Por lo tanto, para nuestro propio beneficio y aprendizaje es importante hacernos dos preguntas, que son las dos preguntas que vamos a tratar de contestar en esta mañana. ¿Qué es el primer amor? Y número 2, ¿por qué Jesús es tan celoso con este? Escucha que dije celoso. Porque la Escritura dice que el Espíritu Santo nos ama con celo. Que Dios es celoso. ¿Por qué? Porque Dios requiere nuestra absoluta fidelidad. 99.9% de fidelidad para Dios es como cero fidelidad. Él requiere 100%. Él le dijo a el rey Saúl a través de Samuel, le dijo lo siguiente: el pecado de rebelión es lo mismo que el de brujería. El pecado de desobediencia es lo mismo que idolatría. O sea que cuando nosotros somos desobedientes al Señor, le somos infieles, mira, aunque sea 0.0001%, delante de Dios es como si nos hubiéramos arrodillado ante una estatua, de un ídolo. Es lo mismo. Así de severo es el Señor. Por eso es que el Señor le dice esto a la iglesia de Éfeso. Déjame responderte la primera pregunta. ¿Qué es el primer amor? Bueno, el primer amor es el amor apasionado que sentíamos por Jesús cuando vinimos a Él por primera vez.
Sabíamos sin duda alguna de dónde nos había sacado el Señor y quiénes éramos sin Él. Y estábamos profundamente agradecidos por su gracia y misericordia por nosotros. Le buscábamos sin cesar, predicábamos a tiempo y fuera de tiempo, devorábamos su palabra y orábamos diligentemente. Las 24 horas del día no nos eran suficientes para estar con Él. Estábamos locamente enamorados de Jesús. Ese fue el primer amor que caracterizó a los efesios del tiempo de Pablo. Porque tenemos que ponernos en dos momentos históricos diferentes. Los creyentes a los cuales Pablo se ganó y a los cuales les escribió la carta a los efesios, y los creyentes a los cuales Juan les escribió la carta en Apocalipsis. Habían pasado cerca de 40 años de diferencia entre un grupo y el otro. Ese primer amor fue el que caracterizó a los efesios del tiempo de Pablo, que recibieron la carta a los efesios que tenemos en nuestras Biblias. Ellos abrazaron su salvación con pasión y defendían su fe con celo. Amaban a Cristo porque, como dice Primera de Juan, Él los había amado primero. Entendieron por las enseñanzas del apóstol Pablo y luego del apóstol Juan que fue el amor de Jesús por ellos lo que los salvó. Estaban tan llenos del gozo que sentían por comprender su transformación. ¿Qué transformación? De muertos en transgresiones y pecados a resucitados con Cristo. Que exhibieron el fruto de ese gozo donde quiera que estuvieran. Esos eran los efesios del tiempo de Pablo. Ellos entendían que debido al gran amor de Dios, ellos fueron vivificados con Cristo. Y esa nueva vida se exhibió en su gratitud apasionada. ¿Cómo yo sé todo esto? ¿Lo estoy inventando? Quise ponerme bien poético. No. Todo eso está en Efesios capítulo 2, versos 1 al 10. Si quieres subirle, búscalo un momentito. Y vamos a leernos ese pasaje. Poderoso. Efesios capítulo 2, versos 1 al 10. Dice de la siguiente manera: en otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo. Se conducían según el que gobierna las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. Time out. ¿Qué es lo que dice la palabra que baja un poquito el volumen, Chini, el main? ¿Qué es lo que dice la escritura? Que esta gente que vive así, ¿quién es el que los está dirigiendo? Detrás de ellos está ¿quién dirigiendo su conducta? Déjame leerlo de nuevo. Se conducía según los poderes de este mundo, según el que gobierna las tinieblas. El espíritu que ahora gobierna en los que viven en desobediencia, su nombre es Satanás. Déjenme repetirle esto porque quizás, ¿verdad?, esto no nos ministra tanto. Cuando la gente que está afuera vive como vive, póngale el nombre que usted quiera ponerle, la categoría que usted quiera ponerle, la filosofía que usted quiera ponerle. Esas conductas son inspiradas no por Dios, son inspiradas por el diablo. Así que no se deje confundir. Si no está en la escritura, no proviene de Dios. Ahora, fíjense esto, Pablo añade lo siguiente: en ese tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos. Como los demás, éramos por naturaleza objeto de la ira de Dios. ¿Cuántos se acuerdan de esos momentos en su vida? ¿Nadie se acuerda ahora? Yo sí me acuerdo. ¡Qué guille! Yo me acuerdo. Ustedes, si no se acuerdan, debe hacer memoria. Entonces, esa es la asignación.
Todos en ese momento vivíamos así. Yo les recomiendo que se chequee una entrevista que le hizo el Molusco a Héctor Delgado, el que antes era el padre. Chequéesela. Molusco estuvo así de llorar en esa entrevista. Porque lo que le zumbó a Héctor Delgado fue palabra del Señor. Chequéelo. Hay un momento dado que Molusco baja la cabeza y por poco se quebranta. Así que oré por el Molusco, porque el Molusco está a 3 pasos del Evangelio. Él está así del Evangelio. Así. Lo que pasa es que él es muy orgulloso. Y a él le gusta refutar mucho la cosa. Pero las cosas que le dijo a Héctor le rompieron la fortaleza. Sí, ¿no? Así que oré por él, porque ahora Héctor está en Molusco TV. Y eso va a ser una puerta al Evangelio tan poderosa. Ore por ese varón, porque Dios está haciendo unas cosas terribles. Anuncio no pagado, pero véanlo, chequeen esa entrevista, dura casi 1 hora. 1 hora y un poquito más, sí. Poderoso. ¿Cómo? Nosotros estuvimos en ese barco en un momento dado. Nosotros éramos pecadores y éramos quizás de los mismos que decían: ay, eso es aleluya, eso es nada, siempre que vienen tienen que venir a hablar de Dios. ¿Por qué no me dejan quieto? ¿Por qué no se van a chavar a otro sitio? Mira, pongan un dichoso megáfono para otro lado, que yo lo que quiero es ver aquí la novela turca esta que estoy viendo. Pero no, porque Cristo nos interrumpió en medio de nuestro pecado. Eso es lo maravilloso del Evangelio. Hermano, nosotros no pudimos hacer nada para venir a Cristo. El Señor tuvo que meter las manos en el fango y sacarnos. Por eso es que, ya no me molesta, pero por eso es que cuando yo escucho gente diciendo: esa iglesia llena de hipócritas. Por supuesto que están llenas de hipócritas, porque todos somos unos pecadores. Dígame quién de ustedes no ha sido hipócrita en algún momento de su vida. Todos lo hemos sido. Las iglesias están llenas de hipócritas. Por supuesto que sí. Y también están llenas de bojachones, y llenas de adictos a drogas, y llenas de prostitutas, y llenas de homosexuales, y llenas de lesbianas, y llenas de gente que son unos mal hablados, y llenas de gente que son maldicientes, y llenas de gente que eran ateos. Porque eso es lo que hace el Evangelio. La Escritura dice que Jesús le contestó a los fariseos: el médico no viene para estar con los sanos, viene a buscar a los enfermos. Así que todos estuvimos enfermos de alguna cosa en algún momento. ¿Y sabe qué? Quizás algunos todavía están enfermitos. Y el Señor sigue tratando con su necesidad. Porque no venga a guiarse de guiar. No, porque mismo el apóstol Pablo dice: yo no pretendo haberlo alcanzado todo, pero una cosa hago, olvidando lo que él queda atrás, prosigo a la meta del supremo llamamiento que es Cristo Jesús. Así que ninguno de nosotros es un producto acabado, por si acaso. Ahora, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor para con nosotros, Reina Valera dice, por su gran amor con que nos amó, nos dio, escucha, vida con Cristo aun cuando estábamos muertos en pecados. Así que el asunto del Evangelio no es: ven cuando estés ready, arregla tu vida y después ven a Cristo. No, ven muerto, ven pecador, ven como vengas, y así el Señor te va a resucitar. Yo me acuerdo que cuando yo era chamaquito, nosotros en Mayagüez teníamos pues gente de muchas familias, y es un barrio pobre en Mayagüez, barrio Río Hondo. Y me acuerdo como ahora que una señora siempre le decía a mi papá: se apure, pastor, que yo voy cuando esté preparada. Se apure, pastor, cuando yo esté preparada yo voy. Bueno, nunca llegó y se murió. Yo no sé si se fue con Cristo, no lo puedo decir, pero nunca estuvo preparada.
Entonces, había otra que decía, pastor, yo voy cuando arregle mis problemas, yo voy. Y nunca llegó. ¿Por qué? Porque Dios, cuando aún estábamos muertos en pecados, nos dio vida con Cristo Jesús. Y el apóstol Pablo exclama, por gracia ustedes han sido salvados. Y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales, para mostrar en los tiempos venideros la incomparable riqueza de su gracia, que por su bondad derramó sobre nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia ustedes han sido salvos mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios. No por obras, para que nadie se jacte. Porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Miren cómo yo veo esto. ¿Ustedes se acuerdan? Digo, no sé si se acuerdan, si no he leído, pero el Señor en el Antiguo Testamento, una de las imágenes preferidas que él utilizaba, sobre todo en el libro de Jeremías, era la del alfarero. Todos saben lo que es el alfarero, un alfarero, ¿verdad? ¿Saben lo que es la alfarería? Bregar con barro. El Señor nos está diciendo aquí que Dios nos creó en Cristo Jesús. O sea, que Dios cogió barro y puso un molde perfecto. Y puso el barro de nuestras vidas en ese molde, llamado Jesús. Y nos formó conforme a Jesús. Nosotros somos barro de la tierra, somos nada. Pero Dios cogió nuestras vidas y las puso en el molde llamado Jesucristo. Y ese molde fue el que nos dio forma a nuestras vidas. Dice también la Escritura en Efesios que Él echa un perfume muy caro, un tesoro muy caro en estas vasijas de barro. O sea, que no es lo que nosotros somos, sino lo que Dios ha depositado en nosotros. ¿Eh? Es como la canción, esto es una viejera terrible, de Michael Rodríguez. Burro, no te equivoques. ¿Se acuerdan de esa canción? Viejísima. Porque supuestamente el burro en el cual Jesús entró a Jerusalén estaba bien pompeado. Porque decía, tacho, ¿tú viste cómo me ponían las palmas en el medio? Me echaban rosas, me echaban flores, me ponían alfombras para yo pasar. Y entonces otro burro le dijo, burro, no te equivoques. No era a ti que te ponían eso, era el que iba sobre ti. Así que todos somos ese burrito. Parecemos que estamos, tacho, bragados. Pero la realidad es que el que nos ha puesto lindos ha sido el Señor. Es Jesucristo el que nos hace lindos. Míreme a mí para que usted vea. Qué cosa más chula. Una cosa terrible. Y Dios es grande y bueno, porque yo era más feo que... Sí. Le pregunté a mi esposa. ¿Sí? Pero, fuera de broma, Dios coge la fealdad de nuestra vida. Porque, mira, aunque esté lindo por fuera, todos nosotros somos feos. Todos somos feos. Todos somos feos por dentro. Porque si alguien tuviera la capacidad de vernos 3 segundos lo que pensamos o lo que sentimos en lo más profundo de nuestro ser, la gente saldría corriendo. Pero ¿sabe qué? Jesús dice, yo conozco tus obras. Él las está viendo 24/7. No desde afuera, desde adentro, porque el Espíritu está en nosotros. Y Él está viendo nuestra fealdad.
Y a pesar de nuestra fealdad, Él se ha comprometido con nosotros de permanecer con nosotros hasta el fin, de formarnos a la imagen de Cristo. Eso es lo que significa haber sido resucitado con Jesús. Cogió el cadáver de nosotros, lo que éramos muertos, que estábamos apestando ya, que no servíamos, y lo resucitó como Lázaro. Ya heríamos, porque estábamos bien muertos y enterrados. Y Él nos dijo a nosotros: Joel, ven fuera, Angie, ven fuera, Junior, ven fuera, Yajaira, ven fuera. Nos resucitó. ¿No se goza usted por eso? Yo me gozo. Y no solamente me gozo lunes, me gozo martes, me gozo miércoles, me gozo jueves y viernes y sábado también. Son coritos. Y al llegar el domingo sigo con el gozo y te diré por qué. Porque tengo a Cristo que me da la dicha de gozar de mí. Corito bendito. Ahora, a pesar de la gran revelación que recibieron de parte de Dios por medio de dos apóstoles, imagínense si la iglesia de Éfeso era importante, que no fue un apóstol nada más, fueron dos. Pablo la fundó y la pastoreó por un tiempo, y luego el apóstol Juan fue y la pastoreó por un tiempo. Al fin y al cabo perdieron su primer amor. Los efesios del tiempo del Apocalipsis, los que recibieron esa carta de parte del apóstol Juan, habían perdido su calidez y celo por Cristo. Y cuando esto sucedió, comenzaron a vivir conforme a la rutina religiosa de las buenas obras, motivados no por el amor de Cristo hacia ellos, sino por el orgullo que les daban las obras mismas. Déjame explicarte esto un momentito. Jesús, si tú te das cuenta, le dice: tú haces esto, tú haces esto, tú haces esto, tú haces lo otro. Eran unos monstruos. Pero llegó un momento que ellos lo estaban haciendo más por llevar a cabo las obras que por honrar al Señor. Y usted se preguntará: Joel, ¿pero es eso capaz? Y yo le puedo decir: absolutamente sí. Cuando una persona aprende la mecánica, y aprende cómo uno puede hacer o no hacer ciertas cosas, uno pasa con ficha bien fácil. ¿Por qué? Sobre todo cuando la presencia de Dios se manifiesta. Ojo, cuando la presencia de Dios se manifiesta, hermano, hasta un burro puede hablar. ¿Entiendes? No estoy diciendo de burro a nadie, pero le hace la escritura. ¿Qué hizo Dios para hablarle a Balaam? Le abrió la boca a un burro. Hasta los burros pueden ver a Dios. ¿Por qué? Le hace la escritura en Éxodo. ¿Qué fue lo que hizo el burro que pertenecía a Moisés cuando vio al ángel de Jehová con la espada desenvainada para matar a Moisés? Lo empujó y lo pegó a la pared para que no siguieran tanto, porque le iban a tumbar la cabeza. Así que, mire, cuando Dios se manifiesta en un lugar, hasta los más ciegos ven, hasta los más pecadores sienten la presencia de Dios y dicen: uy, se me pararon todos los pelos. Yo no sé si usted vio hace un tiempo atrás en Puerto Rico Gana. Este muchacho está tocado también. Y entonces en los talent shows que él hace, que va mucha gente cristiana a cantar, fue una hermana a cantar y ella se olvidó de que estaba en el programa y empezó a ministrar. Yo estaba con Yajaira y yo la miré y yo le dije: si este muchacho no se convierte, no sé qué necesita. Porque le ministró de parte de Dios una clase de palabras en vivo y a todo color en la televisión. Y él se lavó los ojos y le dijo: yo siento la unción de Dios por lo que tú me estás diciendo. Un muchacho que no conoce a Cristo, pero cuando Dios se manifiesta, hasta los pecadores sienten a Dios. Porque esa es la naturaleza del Espíritu Santo. Pero eso no significa que sus vidas estén correctas. Así que si se te pararon los pelos esta mañana cuando estábamos en la oración tremenda, ojo, no significa que tu vida esté en buenas cuentas con el Señor. Ellos, los efesios, trabajaban arduamente para Cristo
pero ya no tenían la misma pasión por Cristo. Es decir, su trabajo por Jesús ya no estaba motivado por el amor a Jesús. Lo que una vez fue una relación de intenso amor por el Señor, se enfrió hasta convertirse en mera religión y formalismo. Para que lo entienda un poquito mejor, déjeme explicarle esta imagen poética que Jesús usa cuando habla de perder el primer amor. Esta metáfora está basada en la imagen de una relación matrimonial en crisis. Usted estudia el background de lo que está diciendo el Señor ahí. Esta expresión se habla de una relación matrimonial en crisis. Gracias. Relata el triste descenso de unos esposos que en esta metáfora, relata el triste descenso de unos esposos que en este caso eran Jesús y su iglesia de Éfeso, que comenzaron amándose apasionadamente. Eso lo vimos en Efesios, cuando vimos el pasaje de Efesios. Sin embargo, por el paso del tiempo, el desgaste causado por las tribulaciones y lo cotidiano del trabajo y la rutina, la esposa, que es la iglesia de Éfeso, perdió su pasión. En efecto, habían sufrido algo así como un divorcio emocional. Eso es un término que está bien de moda en la psicología. Cuando, hablando en términos espirituales, Jesús y la iglesia de Éfeso seguían legalmente casados, vivían en la misma casa, eran cordiales entre ellos y hacían las labores del hogar diariamente. Pero en los Efesios, la pasión matrimonial fue poco a poco mermando. Y las razones por las cuales los Efesios se casaron con Jesús, cuando vinieron al Señor, se fueron olvidando y sustituyendo por el aquí y ahora de la cotidianidad. Mientras yo estaba haciendo esto, me venía a la mente también mi vida matrimonial, porque el Señor también habla de muchas maneras. Y me hizo reflexionar, como todos debemos reflexionar acerca de nuestros matrimonios. Porque, especialmente cuando tenemos hijos chiquitos, el aquí y ahora es apremiante. No se puede dejar para otro momento, ¿verdad? Si tiene hambre, hay que darle de comer. Si necesita cambiar el pamper, hay que darle el pamper. Si estuviera enfermo, hay que llevarlo al hospital. O sea, eso no se puede dejar para otro momento. Los trastes no se pueden dejar 4 días en el fregadero. Nos gustaría dejarlos así por 4 días, pero no, hay que fregarlo. La ropa hay que lavarla, el piso hay que limpiarlo, ¿sabes? Hay cosas que hay que hacer. Lo mismo pasa en la iglesia. La cotidianidad del domingo, miércoles, miércoles, puede provocar algo similar a lo que le pasó a esta iglesia. Por eso es que Emanuel de Caguas, 20 de febrero de 2022, no pensemos que esto fue algo que le pasó a una iglesia por allá, qué lejos. Esta iglesia podemos ser nosotros también. Por eso es que al Espíritu Santo le interesa apremiantemente que escuchemos esta palabra en esta mañana. A falta de pasión se empezaron a conformar solamente con el compromiso. Pero el compromiso sin la pasión pronto degeneró en rutina. Y esa rutina estaba a punto de matar el matrimonio entre Jesús y su amada iglesia de Dios. Ciertamente a la iglesia le quedaba el compromiso del pacto con el Señor, sí, pero no la pasión del pacto. Los efesios, en efecto, habían perdido su primer amor. Pero Jesús les dio un terrible ultimátum en Apocalipsis 2:5. Por eso es que el Señor les habló. Les dijo: recuerda de dónde has caído, arrepiéntete y vuelve a practicar las obras que hacías al principio. Si no te arrepientes, iré y quitaré de su lugar tu candelabro. Wow.
vamos a analizar qué es lo que está diciendo el Señor aquí. Pero esto es para aquellos que dicen, sin conocer la Escritura, que Dios ya no hace juicio hoy. Dios es amor. Amor, 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 amor. Dios no castiga ya. Eso era para el Antiguo Testamento. Ya Dios no da fuerte, ya Dios no expone el pecado, ya Dios no destruye, porque Dios es amor. Pero ¿qué está diciendo el Señor aquí? Si no te arrepientes, esto es un ultimátum de parte del Señor. Quitaré de su lugar tu candelabro. Parece como si no les estuviera diciendo nada, pero esto es algo trágico, terrible. Yo les voy a explicar por qué. La dura pero amorosa corrección de Jesús fue en 3 partes. Número 1, recordarles el alto lugar espiritual en el que estaban mientras lo amaban como antes. Tenían una relación de altura con el Señor. Número 2, invitarlos a arrepentirse, es decir, cambiar de opinión sobre su estado actual. Y número 3, volver a su forma anterior de hacer las cosas cuando las hacían por amor a Él, es decir, practicar las obras que hacían al principio. Este era en efecto el momento crucial de la iglesia de Éfeso. O había un verdadero avivamiento o vendría la ruina total. ¿Y sabe qué? Todas las iglesias del mundo hoy en día están en este predicamento, en este mismo lugar. O tenemos un verdadero avivamiento de amor a Dios y de búsqueda de su presencia, de santidad, de pureza, de vuelta a la palabra, de confesar nuestros pecados, de predicar la doctrina correcta, o viene la destrucción total y absoluta. No es chiste, hermano. No es chiste. Si no, chequees en YouTube lo que está pasando en los países árabes, lo que está pasando en Egipto, lo que está pasando en Marruecos, hoy mismo lo que está pasando en Libia, lo que está pasando en Pakistán, lo que está pasando en Nigeria todos los días, donde los creyentes tienen que literalmente correr por sus vidas. Se les meten los musulmanes y entran a tiro a todo el mundo, o les cierran las puertas con cadenas y les meten fuego a los templos y todo el mundo se quema. Esas cosas están pasando en otros sitios, pero aquí estamos bien comoditos. Si no es con aire acondicionado, si no es con abanico, si no es con luces, con pavimento, si no es con un sonido bien chévere, si no se ponen las canciones, ay, yo no voy para allá porque si iglesia está atrás. ¡Qué comodidad! Por eso es que el Señor le apremia a decirnos esto en esta mañana. Porque estamos cómodos, muy cómodos. Mientras otros están dando su vida por el Señor en otros lugares, aquí en Puerto Rico estamos cómodos, muy cómodos. Y el Señor nos está diciendo, si no te arrepientes, iré pronto a ti y removeré tu candelero de su lugar. ¿Sabe por qué, Iglesia Emanuel de Caguas? Ni tú, ni yo, ni nadie aquí es indispensable para el Señor. Él no hace acepción de personas. Yo no soy mejor que nadie, tú no eres mejor que nadie. Esta iglesia no es mejor que nadie, que ninguna otra. Porque nosotros estamos aquí por la pura gracia y misericordia de Dios, por la compasión de Dios, por la obediencia del llamado del pastor Santos y de Noemí, que dejaron todo para venir a Caguas y empezar a poner vidrio aquí. Pero si no fuera por la gracia, la misericordia, la compasión del Espíritu Santo, esta iglesia no estaría aquí. ¿Y qué usted piensa? ¿Que somos mejores que los hermanos en Pakistán, que tienen que encerrarse en las cavernas para adorar al Señor? No somos mejores que ellos. El día que esta iglesia pierda el norte y pierda el enfoque, el Señor dice, next.
No somos indispensables. No nos creamos el embuste del guille, de que estamos duros. Qué bien suena esa alabanza. ¡Wow! Como suena esa música. ¡Wow! Como cantan esos hermanos. ¡Wow! ¡Qué tremenda unción tienen esos predicadores! ¡Wow! ¡Qué clase de milagros ocurre en ese lugar! Chacho, qué tremendo, ese templo va a quedar, mira, McCain, cuando se termine ahí, cuando se termine de hacer, muchachos, vamos a hacer los cheches de la película. No se crea el embuste. Seguimos necesitando de la gracia y la misericordia de Dios. Eso es. Esa es la enseñanza. Necesitamos a Dios. ¿Usted se cree que esto es así? Que después que llegamos arriba nosotros vamos a decir al Señor, gracias, te veo luego. Eso fue lo que hizo Adán en el Edén, y aquí estamos todos. ¿No? Sí, gracias Adán. Gracias a Cristo, que fue el segundo Adán, que estando en la misma situación, en el Getsemaní, igual que Adán estuvo en un jardín en Edén, Jesús en un jardín en Getsemaní se vio exactamente tentado con lo mismo. A Adán le ofrecieron, tú puedes ser como Dios, cacho. Súmate para que tú veas, cacho. Vas a tener el conocimiento de Dios, vas a tener el poder de Dios. Mentira, porque pasó todo lo contrario. Allí en Getsemaní, Jesús pudo haberle dicho al Padre, ¿sabes qué, Señor? Está chévere. Esto de la salvación está bien chévere. Pero a mí no me van a entrar a puños, no me van a dar latigazos, a mí no me van a clavar en una cruz. A mí, no, yo soy el hijo de Dios. Si Jesús lo hubiera hecho, tenía todo el derecho de hacerlo. Pero él le dijo al Padre lo que Adán no hizo. Le dijo que no sea mi voluntad, sino la tuya. Porque dice la Escritura que él puso los ojos no en el sufrimiento, sino en el gozo que iba a venir después. Y aquí estamos todos. Así que gracias, pero no gracias a Adán, pero gracias, Señor Jesucristo, porque decidiste venir por nosotros. Así que no hay puntos intermedios, hermanos. Jesús demanda amor total o ningún amor. Estamos terminando. Si usted me da los 15 minutitos que vengan solo para las 12, vamos a terminar. Si aplicamos esta metáfora a nuestra iglesia, vamos a traerlo acá en Puerto Rico. Para que tú veas que esto no aplica perfecto. Si aplicamos esta metáfora a nuestra iglesia, la situación se vería algo como esto. Nos seguimos congregando fielmente y seguimos funcionando como de costumbre. Todos los domingos hay culto de adoración y predicación. Los ministerios llegan temprano y se preparan, se prenden las pantallas, se ora, se canta, los niños se atienden y se les enseña. En la agenda hay un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar. También todos los miércoles hay estudio bíblico. Los maestros llegan temprano, se prepara la transmisión por Zoom, se cantan un par de canciones y se ora, se da el estudio. De la misma manera, todos los viernes hay culto de jóvenes y los ministerios de adoración y danza ensayan. Incluso en las reuniones se siente la presencia de Dios y el Espíritu Santo sigue obrando en los cultos. Nos hemos puesto tan eficientes en lo que hacemos que las cosas ministeriales corren así, casi sin contratiempos. Estamos aceitados. Nos hemos sistematizado tanto que todo, mira, fluye. Y como todo nos sale tan bien, como Dios siempre respalda nuestras reuniones, pensamos que siempre será así. Ya no hay que orar tanto, no hay que consagrarse tanto, no hay que ser tan fanáticos. ¿Para qué tanto énfasis en la santidad y la pureza si Dios está aquí? ¿Qué le parece, Cholito? Estoy de Manuel Cabo. Eso ya no es eso. Y ahí es donde está el problema. Justamente ahí. Ya lo sabemos hacer tan bien que el Espíritu Santo es nuestro invitado.
y nuestro niño demandado, no el jefe. Si eso no te estremece, no sé qué te va a estremecer. Yo sé que no va a haber muchos amén ahora. Eso es lo que yo sé que va a pasar. En ocasiones pensamos que es Él, el Espíritu Santo, el que obedece nuestros decretos y declaraciones. Yo decreto, yo establezco, y no nosotros su palabra. Eso es abandonar el primero. Que Dios nos cuide, que aquí nunca pase. Que el Espíritu Santo sea nuestro invitado y no el jefe, el que habita esta casa. Nosotros somos los invitados del Espíritu Santo. Él vive aquí. Pero el día que nosotros pensemos que nosotros somos los cheches y nosotros invitamos al Espíritu Santo a que venga, ese día hemos perdido nuestro primer amor. Porque Él es nuestro invitado, no nosotros los de Él. Porque si yo me acuerdo bien lo que dice la Escritura que nosotros creemos porque Él nos abrió el entendimiento. Nosotros no le dijimos al Espíritu Santo lo que tenía que hacer. Él nos abrió los ojos y Él nos despertó a fe, y Él nos dio fe para creer, y Él nos dio arrepentimiento para arrepentirnos, y Él nos permitió ver a Cristo crucificado, y creímos porque el Espíritu Santo abrió nuestra mente. No fue al revés. Pablo enseña este mismo principio a la iglesia de Corinto. Ya le hemos dado un poquito duro a Éfeso, vamos a darle duro a Corinto ahora. Cuando les dice en 1 Corintios 13, 1 al 3, el pasaje preferido para hablar del amor, y mucha gente lo ha romantizado, que lo ponen, lo ponen hasta en postcards. Pero no entendemos un pito de lo que significa ese pasaje. No entendemos. Si yo hablara lenguas humanas y angelicales y no tengo amor, vengo a ser como un metal resonante o un címbalo retumbante. Hermano, ¿tú me puedes hacer un favor? ¿Puedes poner la batería un momentito? Sí. No uno, varios. Hermano, da un platicazo bien duro. Sonó bien chulo, ¿verdad? No es. La gente le gustó. Dale más duro, más duro, más duro. No, más duro. Sí. Eso es. Suena bien chévere, ¿verdad? No, pero hermano, toca un ritmo y toca un platillo en el contexto del ritmo. En el contexto del ritmo, porque quiero darte una enseñanza de lo que significa esto. Dice la Escritura que, mira, yo puedo hablar todas las lenguas del mundo, todas, y suenan como un platillazo así. Pero si las hablamos en el contexto del amor de Dios, suenan de esta manera. Ah, qué chulería, ¿verdad? Ahora los platigazos tienen contexto, tienen un lugar en donde están hablándonos y decimos qué lindo se oye. Gracias, hermano. Pero si tenemos dones espirituales como el hablar en otras lenguas, la interpretación de lenguas, no importa la cantidad de lenguas que hablemos, y no tenemos amor, venimos a ser como un metal que resuena, o un címbalo, un platillo, que da un centellazo bien duro y se escucha bien duro. Y si tuviera el don de profecía y entendiera todos los misterios y tuviera todo el conocimiento y toda la fe, de tal manera que trasladara a los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiera todos mis bienes para dar de comer a los pobres y entregara mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Nótese que en este pasaje no se habla del amor a los demás. Este pasaje no está hablando del amor a la gente. No está diciendo si tú no tuvieras amor hacia los demás. Se habla del amor hacia Dios. Déjame leerlo con el contexto correcto. Mira,
Si yo hablo las lenguas humanas y angelicales y no tengo amor a Cristo, vengo a ser como un metal resonante o un címbalo retumbante. Puedo tener dones poderosos. Si tuviera el don de profecía, entendiera los misterios, tuviera todo el conocimiento y toda la fe y pudiera trasladar a los montes y no tengo amor por Cristo, nada soy. Si repartiera todos mis bienes para dar de comer a los pobres y entregara mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor por Cristo, de nada me sirve. Por eso es que ahorita le dije, hermano, se le pueden parar todos los pelos del cuerpo, usted puede llorar, usted puede hasta hablar lengua, empiezan a ver aquí dones de profecía que empiezan a manifestarse, se empiezan a sanar todos los enfermos, pero si no tenemos una relación con Dios, eso no funciona para nada. Nos impresiona, decimos, wow, Dios es real. Sí, pero nos vamos de aquí para afuera y seguimos viviendo nuestra vida como si Dios no existiera. Eso no cambia. Es como, esto lo voy a tomar, el Pastor Santo dice mucho esto, me gusta muchísimo, que él dice, la conversión no es una oración que tú haces un día, es el principio. La conversión es un proceso. ¿Sí? Tú empezaste con esa oración, pero y tu vida cambió. Lloraste, muchachos, te salieron hasta los mocos, pero cambiaste. Al otro día, volviste a tu pecado, o Dios transformó tu vida. Se te despertó la conciencia para no seguir pecando. Sientes ahora la necesidad de pedir perdón cuando ofendes a alguien, cuando antes no lo hacías. ¿Ah? Eso es conversión. Que el Espíritu Santo te abra el entendimiento. Pero una oración, hay millones de personas que hacen oraciones todos los días y de esas oraciones está pavimentado el camino al infierno. ¿Y se pierden? Sí. Y le dirán al Señor en un momento, pero Señor, yo hice esto en tu nombre, yo hice aquello en tu nombre. Y el Señor le va a decir, perdóname, pero no, yo no te conozco. Apártate de mí, hacedor de maldad, al fuego eterno. ¿Por qué? Porque no es lo que tú puedas hacer por el Señor. Tienes una relación de intimidad y de amor con el Señor. En Lucas 10, 38 al 42, no lo busque, lo lee en su casa, se lo voy a resumir. Jesús le enseñó este mismo principio a Marta y a María. Jesús llegó a la casa de las hermanas y Marta se ocupó al servir al Señor. No estaba haciendo nada malo, porque leemos el pasaje, entonces le echamos los 20 a Marta, tacho, que la falla, esta Marta. No, Marta estaba haciendo lo que sabía hacer, estaba sirviendo. Y tenemos que verlo dentro del contexto judío. Ella era la dueña de la casa, no era María. Así que le tocaba a ella servir la mesa. Pero ella esperaba, ya que mi hermanita linda está aquí, pues dame la mano. Y mi hermano se las. Pero entonces ella no estaba haciendo nada malo, nada malo. De hecho, el Marta estar sirviendo a Jesús de esa manera era honra para el Señor. Ella estaba haciendo lo mejor que podía por el Señor. Pero María se sentó a sus pies a escucharlo. Y entonces nosotros, sin entender el contexto judío, decimos, muchachos, eso es lo que tenemos. Esa es la manera correcta. Hay que venir a los pies del Señor y hay que sentarse a escuchar su palabra. Amén. Amén. María se ocupó de amar al Señor y eso era lo que el Señor deseaba más. Un corazón que quisiera amarlo y escucharlo, en vez de manos que quisieran solo servirle. Pero ojo, no es que servir al Señor no importa, no es que hacer lo que hay que hacer no importa, todo lo contrario, importa muchísimo. Pero este es el punto que quiero dar en esta mañana. Jesús quiere que le sirvamos
con el corazón correcto. Nosotros, Jesús quiere que hagamos lo que estamos haciendo con el corazón correcto, con la intención correcta. Yo me acuerdo cuando yo era chamaquito, 16, 17, 20 años, yo toco el piano desde ese tiempo, y desde antes, pero empecé a tocar, no profesionalmente, pero empecé a tocar por ahí como a los 16 años. Y mi primera oportunidad fue con un grupo que todavía existe en Añasco. Se llama Servidores de Jesús. Yo vine a ser pianista de esa agrupación como por 8 años. Tremenda agrupación, son siervos del Señor. Pero yo estaba descubriendo que tocaba bien el piano. Pues, ¿sabes? El guille estaba a mí. Cuando iba a las iglesias, típicamente la iglesia que íbamos era iglesias pentecostales. Y entonces, en ese tiempo, lamentablemente, ahora no es así, en ese tiempo, los ministerios de alabanza y adoración era un concepto nuevo, porque antes se llamaba la agrupación. La agrupación de los músicos, por favor, vengan y ayúdanos, ¿verdad? Entonces empezaron con los coritos y los hermanos empezaban a repartir palos y si contaban el tono bien, si no lo encontraban, pues está bien, no hay problema. Lo importante es que lo estaban haciendo para el Señor. Esa es la manera de pensar de aquel tiempo. Entonces había ministerios de alabanza y adoración, pero estaban empezando. Entonces usualmente los hermanitos no tocaban muy bien. Y ahí es donde venía Joel Seda, el pavo real. Chacho, sacaba las plumas y empezaba a poner caras y a tocar acordes. Entonces yo lo hacía porque yo sabía que los chamaquitos que estaban allí me estaban mirando y se estaban babeando. Que mucho toca ese muchacho. Hasta que me di cuenta después, mucho tiempo después, la madurez me enseñó que todo eso que yo estaba haciendo no servía para nada. Porque estaba tocando para que la gente me viera y me dijera qué bravo tú tocas. Y entonces, yo sigo tocando música, sigo siendo pianista, sigo siendo director de alabanza. Pero ahora yo prefiero que no me digan eso. A mí no me interesa si la gente me ve que toco bien o no. A mí lo que me interesa es, inclusive, no escucharme muy duro. ¿Para qué? Para que la gente pueda escuchar a Cristo mientras canta. Porque si lo que yo hago te llama la atención, entonces yo fallé. Yo lo que quiero es que Cristo te llame la atención mientras estamos adorando. Es algo que yo digo al Ministerio de Alabanza constantemente. Usted no le ministra a la gente, usted le ministra al Señor. El Señor le ministra a la gente. Usted canta bravo, toca bravo, hágalo así, siga tocando bravo, no haga una porquería. Pero cuando lo haga así, coja esa gloria y désela al Señor. Levántesela como incienso al Señor. Eso es lo que el Señor le agrada. Y te estoy dando este testimonio, ¿por qué? Porque acabo de decir que el Señor sí quiere que hagamos lo que tenemos que hacer. Él sí quiere que trabajemos en lo que nos han llamado a trabajar. Cuando el pastor Junior le llame, dígale que sí, hermano. Trabaje en la obra del Señor. Haga lo que la iglesia necesita, que usted necesite, que usted haga. Él no me pidió que lo hiciera, pero yo lo hago. Mire, si se le requiere ayuda, venga y haga el trabajo. Hágalo bien. No haga una porquería. Hágalo excelentemente para el Señor. Pero hágalo con el corazón correcto. Eso que usted está haciendo no es para que la gente le diga qué monstruo tú eres. Es para que digan, wow, Cristo está en este lugar. Por la excelencia del servicio. Ya terminé, voy a terminar con esta palabra. Entonces, nos queda una preguntita que nos tenemos que hacer. ¿Es tan malo estar un poco frío en la fe? ¿Es tan malo desconectarme un poquito? No un chiquito, no estoy diciendo que moviera el mundo a la carne, pero ¿es tan malo eso? Bueno, si yo me voy a dejar por la respuesta de Apocalipsis 2, es un rotundo e incontundente sí. Es grave. Porque como acaba de decir Robert, uno empieza así y de repente te encuentras navegando
los lodos del pecado en el mundo. Recordemos la dura advertencia que Jesús le da a la iglesia en Apocalipsis 2:5. Si no te arrepientes, iré a ti y quitaré de su lugar tu candelabro. En otras palabras, su castigo sería la disolución o destrucción de la iglesia de Éfeso. La luz en Éfeso se apagaría. Y de hecho, la luz en Éfeso se apagó. La iglesia desapareció. Al igual que la iglesia de Éfeso, fácilmente podemos caer presa de una fría y mecánica observancia de la religión. Como los efesios, muchos tienden a enfocarse únicamente en la pureza doctrinal, o en el trabajo arduo, o en la ayuda a los pobres, o en el poder de los dones espirituales, excluyendo el verdadero amor a Cristo. Como vimos en Apocalipsis 2, ninguna cantidad de celo por la verdad o rectitud moral puede reemplazar un corazón lleno de amor por Jesús. Nada reemplaza un corazón lleno de amor por Jesús. Usted puede ser una persona bien ética, bien moral, bien correcta, bien trabajadora, bien responsable con sus cosas y con las cosas del Señor. Pero si su corazón no es correcto a los ojos del Señor, no sirve para nada. No sirve para nada. Sin embargo, el mismo pasaje nos da una poderosa esperanza. Y la quise dejar para el final para no terminar una nota tan grave, ¿verdad? Apocalipsis 2:7 nos dice: el que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu le dice a las iglesias. Al que salga vencedor, le daré derecho a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Así que hay esperanza. Fíjense que Dios dice que le dará del árbol de la vida y llevará al paraíso al que venciere. Lo que significa que algunos no vencerán y se perderán eternamente. ¿Cuál será la diferencia entre unos y otros? La diferencia entre el que se va a perder y el que no se va a perder es esta: oír lo que el Espíritu dice a la iglesia. ¿Escucharás hoy el llamado directo del Señor a arreglar cuentas con Él y a ver una relación correcta entre ambos? Como le dijo el Señor a Israel en el Salmo 95 y se lo repite a la iglesia en Efesios capítulo 4: si escuchas hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Si escuchas hoy su voz, no te hagas eso. Que el Espíritu Santo nos ayude a escuchar lo que nos dice en su palabra. Ponte en pie. Yo quiero hacer este llamado a la iglesia. Si tú consideras que la palabra del Señor fue para ti, síguela con obediencia. Hay muchos de nosotros, y me voy a incluir yo, que hemos abandonado el primer amor, que nos hemos creído el embuste de que somos muy buenos en lo que hacemos. Y no necesitamos consagración absoluta al Señor, porque Dios me usa. Yo enseño la palabra, yo hablo profecía, yo hablo lengua, yo siento la presencia del Señor, yo oro con los enfermos y hasta se sanan. Y eso es una mentira del infierno. Por causa de eso necesitamos consagrarnos más. Porque la palabra sigue diciendo, eso no ha cambiado, que la santidad le conviene a su casa. Eso sigue diciéndolo la Biblia. La Biblia sigue diciendo que sin santidad nadie verá al Señor. La Biblia sigue diciendo que las manos que Dios quiere que se alcen ante Él son manos santas, sin iras ni contiendas. La Biblia sigue diciendo
¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién habitará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a ídolos, ni ha jurado con engaño. Esa es la generación de los que te buscan, de los que buscan tu rostro, Dios de Jacob. O sea que la palabra no se ha falsificado. Dios sigue requiriendo santidad a su pueblo. Dios sigue requiriendo pureza de corazón y de manos y de oídos y de pensamiento. Así que yo voy a hacer un llamado a la iglesia. Si esta palabra te ha tocado y te ha hablado, y tú sabes en tu corazón que tú necesitas arreglar cosas con el Señor, ojo, no estoy diciendo que estás viviendo en pecado o que eres un incrédulo. Estoy diciendo, si la palabra te ha hablado y tú sabes en tu corazón que hay cosas que arreglar con el Señor, yo te invito a que tú vengas acá. Porque vamos a orar. Vamos a orar. Yo no te prometo una palabra profética. Ni te prometo que se te va a, ¿verdad? Que Dios te va a manejar el demonio y ¿sabes? Te va a despeinar, te va a caer para atrás. Eso yo no te lo prometo. Lo que yo sí te prometo es que si tú escuchas hoy tu voz y no endureces tu corazón, la palabra dice que el que confiesa su pecado y se aparta, hallará misericordia. La palabra dice, acérquense confiadamente ante el trono de la gracia, para que alcancen misericordia y hallen gracia para el oportuno socorro. La Biblia dice que nos acerquemos con gratitud de corazón. Así que si tú sientes en tu corazón y que tienes la necesidad de entregarle algo a Cristo, que algo tienes que poner en orden alguna área de tu vida delante del Señor, tú necesitas venir a cuentas ante el Señor y poner las cosas en claro, ven y hazlo. La Escritura dice lo siguiente: ven y entremos a cuentas. Si tus pecados fueren rojos como la grana, como la blanca lana serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser blancos como la nieve. Dios te llama no para avergonzarte ni para poner un spotlight. Mira para allá. Dios te llama, ¿sabes para qué? Para perdonar tus pecados, para tenerte misericordia.